Muy buenas noches en esta preciosa hora. Dios les bendiga a todos y cada uno de los amigos, los hermanos y cada uno de los que están viendo este video. Les saludo en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Damos gracias a Dios por la oportunidad que Dios nos concede de poder dirigirnos a ustedes a través de estos medios con el fin y el único motivo de poder llevar hasta cada uno de ustedes una palabra de parte del Señor. Nuestro motivo y nuestra razón de ser es poder predicar la bendita palabra del Señor. Esa palabra que nos alienta, esa palabra que nos fortalece. Y más en estos tiempos donde tanto necesitamos de la fortaleza de Dios, del Espíritu Santo. Es por eso que Dios ha abierto las puertas en estos medios para poder llevar una palabra. Yo quisiera en esta noche, luego de darle la bienvenida a todos y cada uno de los que nos están viendo, los que están viendo este video, quisiera elevar unas palabras de oración a Dios para pedirle a Él que Él sea quien nos hable, nos ministre en esta preciosa hora. Usted va a orar conmigo donde esté y nos acompaña en esta oración. Padre que está en los cielos, Señor, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Señor, te damos la gloria, te damos la honra, la alabanza, la adoración. Padre, te exaltamos, te glorificamos. En esta preciosa hora, Señor, te pedimos que nos des la gracia, te pedimos que nos des de tu sabiduría, de tu ayuda, y que esta palabra que vamos a dar, Señor, sea de gran bendición para las vidas de todos los que nos ven, los que nos oyen a través de estos medios, todos los que van a ver este corto video, Señor, que sean bendecidos con esta palabra. Te lo imploro, Padre, en el precioso nombre de Jesús de Nazaret, y te doy gracias. Amén. Muy bien, me siento agradecido en esta ocasión. Hoy nos vamos a presentar el programa que siempre hacemos juntamente con mi esposa de Conectados con Jesús, puesto que el horario que estamos manejando es los días martes. Pero hoy, aprovechando que es festivo, queremos entonces darle un espacio a un mensaje de la palabra, a un mensaje también de consuelo, de esperanza, que espero que en esta noche esté ahí con nosotros al pendiente de esta palabra. Yo quisiera invitarle a usted que está viendo este video a que miremos la palabra en el Evangelio según San Mateo, el capítulo número 14. Evangelio según San Mateo, capítulo 14, vamos a leer algunos versículos de la palabra y vamos a extraer una bendición que el Señor tiene para nuestras vidas, para su vida. Así que vamos a mirar rápidamente lo que dice la palabra del Señor, el versículo número 13. Dice, y lo hacemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente le oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Quisiera, antes de entrar en el consejo de la palabra, saludar a algunos de las personas, de los hermanos que se están conectando. Hay personas que ya nos están viendo. Dios les bendiga a todos y cada uno de ellos. En el caso de Elizabeth Bernal, Dios la bendiga. De Lucy, también Dios la bendiga. Hermana Marta Arias, de Alonso Huitrago. Y las personas que siguen viendo este video, Dios les bendiga de una manera muy especial. Muy bien. Vamos a titular este pensamiento, lo vamos a titular Yendo al desierto para descansar. Vamos para el desierto a descansar. Algunos dirán, ¿y cómo así? ¿Cómo se puede descansar en el desierto? Si siempre que oímos la palabra desierto, inmediatamente nos imaginamos un lugar desolado. Cuando empleamos la palabra desierto, inmediatamente nos hacemos a la idea de que es un lugar solo, de que es un lugar seco, de que es un lugar árido, de que no hay esperanza alguna. Y es verdad, el desierto, en cierta manera, eso significa. Y yo en esta noche quiero invitarle al desierto. Pero usted me dirá, ¿a la soledad? Usted me dirá, ¿al lugar árido y seco? ¿Al lugar donde no hay esperanza? No, vamos a mirar a través de la palabra que hay algo maravilloso en el desierto. A muchos de nosotros, si hablamos geográficamente,
En mi caso personal, a mí me gustaría ir a conocer los desiertos que hay por allí en Medio Oriente, todas estas partes desérticas. Sería un sueño muy hermoso poder ir a conocerles, pero solo por conocer. Pero cuando hablamos de pronto de vivir, de estar siempre en el desierto, pues ya es otra situación diferente. Sin embargo, por la palabra del Señor, podemos mirar que el desierto no solamente es ese lugar de tristeza, de dolor y de soledad, sino que en el desierto hay una bendición especial, que es la que vamos a ver en esta noche. Así que yo les ruego que no se vaya a despegar de esta transmisión para que se lleve la bendición completa. Muy bien, en la palabra que hemos visto, se nos encuentra de un acontecimiento muy maravilloso que pasó en los días de Jesús, mientras Jesús anduvo en la tierra predicando la palabra. Y sucedió un acontecimiento muy, muy importante. Para entrar en materia, quiero decirle que en días de Herodes había un hombre llamado Juan el Bautista. Este hombre era profeta de Dios. Este hombre era predicador de la palabra de Dios. Y este oficio que ejercía el profeta Juan le llevó a la cárcel en manos del rey Herodes. Ese asunto de predicar lo llevó a la prisión. Estando allí en prisión, cumpliendo su sentencia por predicar a Cristo, valga la redundancia, aleluya, sucede que la hija de Herodes tiene un cumpleaños. Está de cumpleaños ese día. Y se ponen a celebrar su fiesta, se ponen a celebrar su acontecimiento. Y luego se da una oportunidad para que ella comienza a danzar delante de la presencia del rey. Y bueno, comienzan a celebrar esta fiesta por lo alto. Y hay una petición que sale de una mujer y que le dice y que pide la cabeza de Juan el Bautista. Estamos entrando apenas un poquito en la introducción. Está pidiendo la cabeza de Juan el Bautista. Aleluya. Y dice la escritura que Herodes, entristecido, quiso quizá evadir la propuesta. Sin embargo, había hecho un juramento de que lo que le fuera a pedir se lo cumpliera. Entonces, bien dice la escritura que esta mujer pidió la cabeza de Juan el Bautista en un plato, y eso se hizo. Fueron, decapitaron a Juan y le trajeron efectivamente la cabeza de Juan el Bautista en el plato a aquella mujer que lo había pedido. Pero ese no es el mensaje que quiero centrar. ¿Por qué digo estas cosas? ¿Por qué cuento esta pequeña introducción? Porque la escritura me dice, en el versículo número 12, dice así: entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron. ¿El cuerpo de quién? De Juan el Bautista. Han decapitado a Juan. Oyó que habían matado al predicador. Oyó que habían matado a un hombre que predicaba la palabra de Dios. Entonces, ¿Jesús qué hizo? Jesús dice que se apartó de allí y se fue en una barca a un lugar desierto y apartado. Se alejó, se retiró por un momento, por un instante. Pero lo maravilloso es que dice, y cuando la gente lo oyó, o sea, cuando la gente oyó que Jesús se había apartado, dice que corrieron tras él de a pie. Iban caminando. Jesús iba por el agua y la gente iba por la ribera, ¿verdad? Iba por la parte de la playa, iba por las orillas del mar. Iban caminando a la misma dirección hacia donde se dirigía Jesús. Y luego dice aquí el versículo 14, y saliendo Jesús, oiga, dice, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y luego dice que después de que tuvo compasión, dice que sanó a los que de ellos estaban enfermos. ¿Sabe? Quiero decirle a todos los que nos están viendo que una de las cosas y de los beneficios que nos trae seguir a Jesús es que Jesús sana nuestras enfermedades. Jesús sana nuestras dolencias. Eso también lo podemos verificar en lo que dice el capítulo 53 del libro del profeta Isaías, donde nos habla de que por las llagas de Cristo fuimos nosotros sanados, fuimos nosotros curados, fuimos nosotros libres de la enfermedad y de la dolencia. Bendito sea el Señor.
Y aunque Jesús se había apartado al desierto, y aunque Jesús se había ido a un lugar solo y apartado, allí llegó el pueblo que le seguía. Porque cuando uno empieza a amar a Jesús, uno sigue a Jesús, no importa a dónde Jesús nos quiera llevar. No importa por dónde Jesús nos quiera pasar. Bendito sea el Señor. Aún Juan el Bautista perdió su cabeza por predicar la palabra, por anunciar al Salvador, por anunciar al Mesías. Y esta gente, aún sabiendo el riesgo que podrían correr, a ellos no le tuvieron en cuenta ese peligro. Sencillamente siguieron a Jesús. Sencillamente continuaron hacia donde se dirigía Jesús. Y yo quiero decirles que muchos en este tiempo de aislamiento social, en este tiempo de cuarentena, yo creo que Jesús nos quiere llevar al desierto. Yo creo que a muchos de nosotros Jesús nos quiere adentrar en el desierto. En el desierto no de la soledad, no en el desierto del dolor y del desespero, sino en el desierto que produce paz, en el desierto que produce gozo, que produce esperanza. Pero ¿cómo así, dirá usted? ¿Cómo es posible que en el desierto haya paz, haya esperanza? Pues la hay. Porque si no le hubiera seguido esta multitud de personas que seguían al Maestro en aquel día. Le seguían. Y Jesús, al ver que le seguían, al ver que esa multitud iba tras de él, inmediatamente fijó en la multitud sus ojos y dice que tuvo compasión de ellos. Y al que veía enfermo, le sanó. Al que veía con dolencia, le sanaba. Al que veía con una necesidad, le suplía, le ayudaba. Porque quiero decirle que los que seguimos a Jesús obtenemos esas bendiciones. Y si hay alguien que por alguna razón no está siguiendo a Jesús, si hay alguien que nos esté viendo, nos esté oyendo en esta hora y por alguna razón no está siguiendo a Jesús, porque piensa que el desierto no es para usted, quiero decirle, vale la pena seguir a Jesús, porque en Él hay bendición. Porque con Él hay bendición y vida eterna. Bendito sea el Señor para siempre. Por eso dice la Escritura que la multitud le seguía. Pero mira lo que dice la Escritura aquí. Cuando anochecía, cuando ya fue de noche, se acercaron a él sus discípulos diciendo: Señor, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y compren de comer. Empezó a haber una preocupación dentro de los discípulos de Jesús. Dentro de los discípulos del Señor comenzó a haber preocupación por la comida de la multitud, por el alimento físico para la multitud. Pero algo que me llama la atención es que en el versículo 16 la Escritura nos dice lo que Jesús dijo. Y les dijo Jesús: no tienen necesidad de irse, dale vosotros de comer. Mira la palabra que Jesús tiene para aquel que está siguiendo a Jesús. Mira la palabra que Jesús tuvo para estos discípulos que le proponían a Jesús que despidiera a la multitud. Jesús oye esta propuesta, que se acercan los discípulos y dicen: ay, maestro, Jesús, mira, ya es tarde, ya está cayendo la noche, ya se está haciendo oscuro y esta gente tiene hambre, esta gente tiene necesidad. Por favor, maestro, despídelos, permita que se vayan para que compren algo de comer en las aldeas, para que compren algo de comer antes de que cierren los lugares de ventas. Es bueno que los despida, maestro. Y la respuesta que le da Jesús es: muchos que están pensando en apartarse del maestro, en darle la espalda al maestro. Y muchos están diciendo: este desierto no es para mí, este aislamiento no va conmigo, no vale la pena seguir al maestro. Porque así hay muchos que, aunque han visto la mano de Dios, y hablo con el pueblo cristiano, hay muchos que han visto la mano de Dios. Hay muchos que han visto cómo Dios los ha bendecido, cómo Dios los ha honrado, cómo Dios los ha levantado. Y en el pensamiento de ellos está irse. En el pensamiento de ellos está apartarse. En el pensamiento de ellos está retroceder. Quiero decirte, ese no debe ser tu pensamiento. Esa no debe ser tu posición.
¿Sabe por qué? Porque Jesús te dice hoy, no tienes necesidad de irte. No tienes necesidad de alejarte del Maestro. Ven con el Maestro al desierto. Ven con Jesús al desierto. Porque en el desierto hay bendición. Porque en el desierto hay esperanza. Porque en el desierto hay algo grande. Claro, si tú sientes de soledad, el desierto de sequía y de escasez, ese será el que viene para tu vida. Pero si tú cambias esa mentalidad y si tú dejas de mirar al desierto como ese lugar árido, si dejas de mirar el desierto como ese lugar difícil, te aseguro que tu vida va a cambiar. Porque nosotros somos el fruto, muchos de nosotros somos el fruto de nuestros pensamientos. Porque la Biblia nos dice en Proverbios, cuál es su corazón, tal es el hombre. Lo que piensa en su corazón, así es usted. Si usted dice, no, el desierto es ruina, así será su vida. No, el desierto es soledad, así vas a vivir. Pero si tú dices, para mí el desierto es una bendición, quiero decirte, el desierto va a ser una bendición para ti. A su nombre sea la gloria. Quiero mostrarle que Jesús, la Biblia dice, que se apartó al desierto, a un lugar apartado. Y la multitud le seguía. Y cuando los discípulos quisieron deshacerse de la multitud, Jesús les dice, ¿y por qué? ¿Por qué se tienen que ir? No tienen necesidad. ¿Sabe? Quiero decirle algo. Quien está con Jesús no tiene necesidad de irse para ningún lado. La pregunta es, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué? ¿Sabe? Porque con Jesús lo tengo todo. Repito, porque con Jesús lo tengo todo. ¿Qué me hace falta con Jesús? Paz, la tengo. Gozo, lo tengo. Dinero, no me ha faltado nada. ¿Qué te hace falta con Jesús? Algunos piensan que de pronto esta situación como que los haces alejar de Jesús más bien. No, por el contrario. Si está Jesús con nosotros, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la dificultad? ¿Dónde está la gravedad del asunto si Jesús está conmigo? Porque a veces nos pasa lo que le pasó al apóstol Pedro. Cuando Jesús se le acerca en la barca, y lo hablábamos en una de las clases de la enseñanza que estamos dando, que Jesús se acerca a la barca un día caminando sobre el mar. Y Pedro, atemorizado, dice, es un fantasma, es un fantasma. Jesús tiene que decirles, no teman, soy yo. Y Pedro le dice, si tú eres el Cristo, si tú eres Jesús, manda que yo vaya a ti. Y Jesús le dice, ven. Jesús le dijo, ven. Y Pedro dice en la Biblia que bajó de la barca y comenzó a caminar. Pero luego que iba caminando, Pedro se puso a mirar hacia alrededor. Vio cómo el viento soplaba. Vio cómo las olas se levantaban. Vio cómo las aguas se sacudían. Y dice que tuvo miedo, tuvo temor. Y comenzó a hundirse. Y así hay muchos que comienzan bien en la vida en el Señor, pero se ponen a mirar las noticias y a dejarse contagiar de todo el sistema, a mirar toda la dificultad que está pasando y han quitado la mirada de Jesús y han quitado los ojos de Jesús. Y el consejo que nos da el apóstol Pablo es: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, puestos los ojos en Él. ¿Tú en quién tienes puestos los ojos? ¿En quién estás poniendo los ojos? Porque muchos están poniendo los ojos solamente en las estadísticas, en la situación difícil, en que la cuarentena se alarga y se alarga y se alarga y no ven esperanza por ningún lado. Quiero decirte, si estás pensando darle la espalda a Jesús, no lo hagas. No tienes necesidad de irte. Por el contrario, afiánzate más en Él, afianza más tu fe, afianza más tu confianza en el Señor. Porque al desierto que Jesús te va a llevar, o que a muchos está llevando, es al desierto de la bendición. Es al desierto del bienestar. Antes de continuar, quiero saludar a los hermanos que nos están viendo, a las personas que nos siguen. Jessica Marcela Chávez, Dios la bendiga. Cristian Cuy, Dios lo bendiga. Lady Tatiana Martínez, qué bendición que esté con nosotros. Dios la bendiga, hermana. Hermana Emérita Palacios,
hermana Yolanda Márquez, Joel Medina y Joana Hernández. Dios bendiga a todos ustedes. Ustedes tampoco tienen necesidad de irse. Seguimos mirando la palabra. Continuamos en esta hora. Y mire que lo que Jesús les dice a los discípulos, no tiene necesidad de irse. El que está conmigo no tiene necesidad de irse, dice el Señor. El que está siguiendo a Jesús no tiene necesidad de alejarse. Aquel que se aleja de Jesús, hasta ahí llegó. Si un día no se arrepiente y para volver a Jesús, ahí terminó todo. Ahí se acabó toda esperanza. Porque apartados de Jesús, nada podemos hacer. Nada podremos alcanzar para heredar la vida eterna, que es lo más importante. Mira lo que sucedió en aquel desierto hacia donde Jesús los quería llevar ese día. Dice la palabra que cuando se presentó esta dificultad, falto de comida, el pueblo tenía necesidad, tenía hambre. Le dijeron a Jesús: Señor, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Es todo lo que tenemos. ¿Y sabe qué dice Jesús? Jesús no se preocupó. Jesús no dijo: ¿cómo así? Como muchos, no hay nada, no hay trabajo, no hay esperanza, no hay nada que hacer, se acabó todo. Pues no se ha acabado todo, porque Jesús está en control. La Biblia registra que eran más de 5,000 personas las que estaban allí ese día, hambrientos y sedientos, esperando un bocado de pan. Y por matemática y por lógica, y por más que sea, humanamente hablando, quiero decirte, humanamente hablando, es imposible que con tan solo 5 panes y 2 peces coman más de 5,000 personas. Eso físicamente no puede ser. Pero es que nosotros no miramos literalmente. Pero es que los que tenemos los ojos en Jesús no somos literales. No somos de realidades solamente. Nosotros tenemos la visión más allá de lo que se ve, más allá de lo real. Nosotros decimos: aquí no se ve, pero Dios tiene para darme. Aquí no estamos viendo la cantidad que necesitamos, pero Dios me la puede dar. Y Jesús ese día no se preocupó. Jesús no se puso a decir: ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué toca hacer aquí? ¿Sabe qué hizo Jesús? Le dice a sus discípulos: por favor, tráimelos acá. Tráigame esos panes, tráigame esos peces, tráigamelos acá, tráelos. A su nombre sea la gloria. Él no se puso a renegar. Y dice que entonces, dice así, mandó a la gente recostarse sobre la hierba. Un momento. Estamos hablando del desierto. Estamos hablando del desierto. Pero Jesús le dice al pueblo que se recueste sobre la hierba. No sé si ya lo notaste, pero sí ve que en el desierto no solamente hay soledad. Sí ve que el desierto no solamente es tierra árida y seca. En el desierto también puede reverdecer. En el desierto también pueden haber milagros. En el desierto sucede lo extraordinario. Lo que parecía estéril, lo que parecía seco, reverdece porque Jesús está. Y aunque se fueron al desierto, en el momento en que Jesús fue a atender la congregación, fue a atender a aquella multitud, Él les dice: recostaos en la hierba. Ya había preparada una hierba para que el pueblo descansara, para que el pueblo reposara. Y a mí el Salmo número 23 me dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero una de las partes preciosas que me encanta del Salmo 23 es que él dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Oiga, cuando Jesús está con nosotros, el desierto reverdece, el desierto cobra vida, el desierto produce pastos, el desierto produce aguas,
El desierto produce bendición. El desierto produce alimento. El desierto provee sanidad. El desierto provee bendición. El desierto provee gozo. El desierto provee paz. Por eso quiero decirte, ven al desierto. Vamos al desierto de la bendición. Salgamos del desierto del lamento y entremos a la bendición que Jesús nos quiere llevar. Aprovechemos este aislamiento social para entrar a tener un diálogo personal con Dios, a tener un diálogo personal con nuestro Maestro, con aquel que nos quiere dar la paz, con aquel que nos quiere levantar, con aquel que nos quiere sanar. A su nombre sea toda la gloria. Entonces dice la Escritura que mandó a la gente recostarse sobre la hierba. Dios, recuéstense, descansen. Porque a eso es lo que nos llama Jesús, al descanso. Cuando Jesús les dice recuéstense sobre la hierba, les está diciendo descansen. Sé que están cansados, sé que están fatigados, han caminado, han transitado parte del territorio, han caminado bastante siguiendo mis palabras, siguiéndome hacia donde yo voy. Sé que están cansados, pero yo los haré descansar, porque la palabra dice, el que viene a mí, si viene cansado, traigas las cargas, que yo lo haré descansar. Pero hay gente que le quiere dar la espalda. Hay gente que se quiere alejar y que se quiere ir. Hay gente que en este momento está pensando en volver atrás. Le repito lo que dijo Jesús, no tienen necesidad de irse. Si Dios está permitiendo estos medios para dar esta palabra, por favor aprovéchelos. Por favor, en vez de estar mirando tanta cosa que no alimenta, aproveche la palabra. Aproveche la bendición que Dios te puede dar. Sigamos mirando qué sucedió, porque Jesús les dice, recuesten la gente, mándelos a descansar, que se pongan cómodos. Y mira lo que dice la Escritura en el versículo 19. Continuamos con lo que dice. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, dice, y levantando los ojos al cielo. ¿A dónde hay que levantar nuestra mirada? Al cielo. No a los lados. No hacia nuestro alrededor. Nuestra mirada no debe ir hacia alrededor, no. Nuestra mirada debe ir al cielo. Mi alma alaba al Señor. Nuestra mirada debe estar puesta en el cielo. Jesús tomó esos 5 panes, esos 2 pececillos, y los levantó su mirada, y mira lo que dice la Escritura, y bendijo. No se quejó. Jesús no se quejó. Jesús no mostró cara de preocupación diciendo, ¿y ahora yo qué voy a hacer para mantener a toda esta gente? ¿Yo qué voy a hacer? No, él no se preocupó. Él confiaba en su Padre. Él sabía quién era su Dios. Tú también debes de saber quién es tu Dios, quién es tu Padre, quién es tu Creador. A su nombre sea la gloria. Yo debo saber quién es el que me provee. Yo debo saber quién es el que me sostiene, quién es el que me sustenta. Porque si yo no entiendo esto, hermano, difícilmente voy a poder entender por qué el Señor me está llevando al desierto. A su nombre sea toda la gloria. Dice la Escritura, levantó sus ojos al cielo y bendijo y partió y los dio, y dio los panes a sus discípulos, y los discípulos los dieron a la multitud. Y aquí viene lo extraordinario, el versículo 20. Con tan solo 5 panes y 2 pececillos, dice la Escritura, comieron todos. Porque todo el que sigue a Jesús alcanza bendición. Todos alcanzan la bendición. Para todos es la promesa. Porque Jesús no hace acepción de personas. ¿Cuál es el único requisito? Seguirle. Estar con Él. Oír su palabra y obedecer su voz. Comieron todos.
Y no solo comieron, mira lo que sigue diciendo, y se saciaron. Porque Jesús sacia las necesidades, Jesús sacia el problema, Jesús sacia ese vacío que tienes en tu corazón. Puede llenar Cristo, porque Él sacia, porque Él sí alimenta. A su nombre sea toda la gloria. Y sigue diciendo la Escritura, comieron todos y se saciaron y recogieron de lo que sobró. Mi alma alaba al Rey. No solo comieron, no solo se saciaron, sobró bendición, sobró comida. Si tan solo eran 5 panes y 2 pececillos, ¿cómo es que entre más de 5,000 personas va a sobrar comida? Pues ese día sucedió ese milagro. Deja de quejarte. Deja de estarte quejando que no tienes nada para comer. Te invito que donde estés, te invito que si crees a la palabra que te estoy diciendo, ¿por qué no vas y tomas por allá de donde tienes guardadas las facturas de las deudas? ¿Por qué no vas y sacas por allá alguna representación, algo que usted le quiera presentar al Señor? Ese poquito que usted tiene, le diga, Señor, te bendigo por esto. No sé si haya alguien que tenga esa osadía de hacerlo. Si no lo quiere hacer ahorita no hay problema, pero en su soledad, en su secreto, dígale, Señor, quiero presentar esto delante de ti, pero no para quejarte, no para lamentarte. Hazlo como hizo Jesús, bendiga al Maestro. Mi alma alaba al Señor. Gracias porque hoy tengo para beber, para saciar mi sed, para calmar. Y no solamente me sacias, sino que me sobra, porque tú eres el que me bendices. ¿Y dónde estaba la bendición para aquel pueblo? En el desierto. ¿Dónde fue que alcanzaron ese milagro tan grande? Alcanzó para alimentar a todo el mundo y ahora guardaron 12 canastas llenas de pedazos que sobraron. Si tú crees en Dios, si tú realmente estás siguiendo a Dios, te va a sobrar lo que Él va a hacer contigo. Un día te va a sobrar y vas a tener que traer vasijas para recoger las sobras, porque va a ser tanta la abundancia que va a venir a tu vida, a tu familia, que vas a decir, ahora recuerdo por qué el Señor me llevó al desierto. En este desierto, muchos quizás han pasado necesidades y trabajo, eso es verdad. Pero los que hemos creído en Jesús, hemos visto la mano de Dios. Hemos visto el poder de Dios. Y por ejemplo, en este caso, en este municipio, no se vive del cultivo. Aquí en este lugar no se vive de cultivar la tierra. No se vive de la ganadería, se vive del turismo. Y ya son 2 meses largos de cuarentena donde está terminantemente prohibido recibir a un turista. Entonces la esperanza del pueblo, ¿qué? Lo que sostiene al pueblo, ¿qué? Pues eso ha bajado, pero para los que confiamos en Dios, Dios nos ha bendecido y por el contrario ha subido la bendición. ¿Y sabe por qué? Porque hemos entendido que el desierto con Jesús es mejor, que ir al desierto con Jesús vale la pena. El desierto sin Jesús no sirve, pero con Jesús vale la pena. Ese día recogieron sobras y da el dato y dice, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y un hombre en aquel entonces era mayor de 30 años. Y usted sabe que los jóvenes son los que más comen, y esos no los contaron. ¿Cuánta multitud realmente comió aquel día? Se estiman que entre 10,000 y 12,000 personas llegaron a comer. Y sobró. ¿Sabe por qué? Porque ellos tenían la mirada en Jesús. Y Jesús tenía la mirada en Dios. Y estando en el desierto, encontraron hierba para descansar. Encontraron dónde recostarse.
y también encontraron cómo saciar su necesidad. Fueron sanos también. ¿Por qué no vamos al desierto del Señor? ¿Por qué no te animas a entrar en unos días al secreto con Dios, a ese desierto, a esa soledad, a esa intimidad con Dios, como dice en San Mateo capítulo 6, hablando de la oración? Dice, y tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Ahí es donde necesitamos ir para que Dios empiece a obrar milagros, empiece a obrar sanidad, para que Dios empiece a levantar tu vida, tu hogar, tu casa. Y ya no mires más para los lados, mira para arriba, que de arriba viene la bendición. A su nombre sea toda la gloria. Entonces aquí vemos el grande milagro que sucedió en el desierto. A su nombre sea la gloria. Quiero saludar también al pastor Daniel Reyes, nuestra hermana Emily Lara, a Carlos Julio Moncada, aleluya, a Lili Cuadrado y a José Salatiel Urrego. Personas que se han conectado con nosotros en esta noche. Y si hay alguien más que nos está viendo y no le hemos saludado, Dios le bendiga también. A los que se siguen conectando, a los que van a ver este video en tiempos futuros, Dios los bendiga también por estar ahí. Quiero decirle, no te quejes de esta situación, valóralo, porque es el desierto que nos provee la bendición. En el desierto Dios sostuvo al pueblo de Israel durante 40 años y les dio comida, les dio bebida, les dio vestido, calzado, no les faltó nada. Donde tú estés, si sigues a Jesús, no te va a faltar nada. ¿Por qué no inclinas tu rostro allá donde está? ¿Por qué no cierras tus ojos por un momento? ¿Por qué no le dices, Señor, mira mi necesidad? ¿Por qué no le dices por un instante, le dices, Señor, es verdad, he estado lamentándome, he estado mirando a otros lugares antes que a ti? Pero es bueno que tú le digas, Señor, quiero volver mi mirada a ti. Y si es al desierto donde me quieres llevar, llévame, pero ven conmigo, Jesús. Ve, hermano y hermana, amigo y amiga que me está viendo, que me está escuchando en esta hora. A donde Jesús nos quiera llevar, eso no interesa. Si Él va con nosotros, no importa por donde Él nos quiera pasar. Si Jesús está conmigo, no importa por dónde Él me quiera llevar, porque sé que Él me sacará en victoria. El problema es cuando Jesús no va conmigo. El problema es cuando voy solo, cuando tú estás sola. Pero si Jesús va contigo, no tengas ningún temor. Avanza, continúa. No importa que otros caigan, no importa que otros vuelvan atrás, tú sigue adelante. Padre, fortalece las vidas que nos están viendo. Tócales, llénales, ministra allí en sus familias, en sus hogares. Y que esta palabra, que este mensaje, Señor, no se quede en un video más, sino que este video y esta palabra pueda producir efectos para bendición, perdón y salvación. En el precioso nombre de Jesús, te doy gracias, Señor. Amén. Bendigo todas esas vidas en el nombre de Jesús. Dios bendiga también a Eider Durán. En esta preciosa hora también les saludamos desde este lugar. Y recuerden, con Jesús hay que seguir adelante. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias por estar con nosotros en esta noche. Ha sido un corto pensamiento de la palabra del Señor. Esperamos poder conectarnos con ustedes en una próxima oportunidad. Muchas bendiciones para todos ustedes y quiero aprovechar también para extender la invitación a que continúen viendo nuestros videos de Conectados con Jesús en el grupo de Facebook también, Conectados con Jesús Kids, donde tenemos escuelas dominicales con manualidades para los niños. Así que un abrazo para todos y muchas bendiciones. Dios los bendiga.